14. Bueno. Tratemos de aprovechar los momentos que se da en la clase o se trabaja con la clase para poner asistencia, ¿sí? No se olviden de eso. Participen en la clase de pedagogía el día de la fecha y entrega. ¿Bien? No se olviden de eso. Bueno, vamos a ver qué pasó con la primera clase asincrónica que publiqué en todo el ciclo lectivo para ver en qué medida la podemos ir implementando como desafío de construcción del conocimiento. Hay algunas notas distintivas en términos de empezar a debatir y construir un saber en el campo pedagógico, ¿sí? Algo Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Algo que resulta como necesario construir en términos analíticos y de plano de construcción del conocimiento es que nos vamos a situar específicamente en el campo pedagógico, ¿sí? En el campo de construcción del conocimiento, ¿sí? Recuerden el objeto de estudio, ¿sí? La enseñanza en general, la educación que transita desafíos en el plano de lo social o cultural, la educación, ¿sí? La educación también en general, y en esta educación en general, en un contexto, lo debaten los pedagogos, lo piensan, cuál es la mejor manera de transitar las experiencias educativas, sabiendo que no hay recetas, ¿sí? Son construcciones sociales y culturales, son prácticas sociales, y en este transitar tenemos algunos conceptos, ¿sí? En el campo pedagógico, que siempre tienen que estar presentes en su estructura de pensamiento analítica, ¿sí? Resulta como interesante en términos de empezar a utilizar o mirar la realidad desde categorías conceptuales, ¿sí? Miro esta realidad, miro esta experiencia con lentes teóricos, ¿sí? De los autores, las corrientes de pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando decimos analítico, quiere decir que estamos analizando y mirando desde un concepto. El concepto es una construcción, ¿sí? Una abstracción que viene de marcos teóricos y de investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, un concepto así como relevante que resuena siempre en el marco de estas categorías conceptuales de unidad número 1, ¿sí? En particular este que tiene que ver con la transmisión cultural, la dimensión ética y política, la transmisión. Y en el campo pedagógico, esto que hemos visto y trabajado con el diseño curricular, que es la evaluación, ¿sí? La didáctica. Y voy a silenciar a una compañera porque me parece que así le ayudo. Estaba diciendo el currículum, ¿sí? La evaluación y la didáctica, ¿sí? En este desafío de transmisión cultural, las intervenciones y son los marcos desde donde vamos a mirar, ¿sí? Habemos visualizado algunos sentidos de la pedagogía crítica, algunos enfoques, pero esto transita también en la concepción de docente, de estudiante, son categorías para mirar y analizar. Si todos estos ejes de trabajo se incorporan a la mirada de la realidad, tanto de la pedagogía tradicional como estas nuevas corrientes de pensamiento. Si siempre usamos estas palabras mágicas y las tenemos presentes y cómo las reconocemos en un pedagogo, en una corriente de pensamiento, en una observación de un docente de una sala, ¿sí? Entonces, son categorías o conceptos así como claves para mirar desde la enseñanza, y estos conceptos van a estar presentes en toda la carrera de distintos lugares y sentidos. Y
y, 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 Profe, se cortó. y cada corte... Ah, no, yo estoy acá, me funciona todo. Capaz que se puede cortar un poquito, sí, pero más de eso no. Va y viene. Sí, está pasando ahora en este contexto donde estoy transitando mi vida. Capaz que menos lazos. Bueno, he tratado de apagar todo lo que tiene internet aquí. Bueno, entonces, desde ese lugar también suman en el análisis categorías o conceptos propios de cada una de las corrientes. O sea, todas estas categorías de conceptos que son para todas las corrientes, cada una pone notas distintivas, conceptos particulares, y que en la medida siempre les ofrezco la posibilidad de que cuando preparan los exámenes, este glosario de palabras y este glosario específico por cada autor o categorías conceptuales o conceptos que construye cada pedagogo, siempre cuando uno prepara un examen, un final o transita una mesa, tenerlos a mano y lo usamos a la hora de hablar, ¿sí? Como operativamente. Esto lleva a un concepto operacional, ¿sí? Seguramente que eh, conceptuales operan, ¿sí? Operan con sentido y significado, que también surge en este desafío analítico de mirar una realidad. Entonces van operando en esta dinámica y cuando la usamos, la vamos naturalizando en nuestro lenguaje, ¿sí? Estoy seguro que si ustedes en su cotidiano, seguramente que no hay una circulación discursiva o en términos de pedagogía, en donde estén transitando ustedes o estén bien alejados, no tienen ningún familiar docente, han ingresado a la carrera, estoy como seguro o seguramente, vamos a usar esto así, hay en sus discursos, han incorporado algún vocabulario, alguna una frase o algo en este transitar por la carrera que seguramente que algún familiar dice en qué me estás hablando que no te entiendo, ¿sí? Bueno, al menos una palabra, ¿sí? Un concepto, ¿sí? En este transitar por todos los espacios curriculares vamos construyendo y lo vamos naturalizando en nuestro hablar y le damos un sentido. Eh, Seguramente que ustedes lo han vivido cuando han ingresado a la carrera, escuchando a los profesores, que me está queriendo decirle el profesor que no le entiendo, que tiene como 4 o 5 palabras que están, no la comprendo, no entiendo el mensaje pedagógico. Entonces, a medida que ustedes van transitando, va pasando lo mismo en sus contextos, que no hay una circulación de vocabulario técnico específicamente pedagógico, y diciendo, ¿qué me querés decir con esto? Y ustedes tienen que por allí empezar a dar explicaciones o a circular con otro tono o otro sentido lo que quieren transmitir. Esto viene a que a la hora de empezar a acercarnos a conocer nuevas corrientes de pensamiento, van a empezar a surgir estos nuevos vocabularios en forma intensa, ¿sí? De alguna manera lo vamos a poner en un glosario, traten de tenerlos a mano, porque cuando hablamos de Pablo Freire vamos a tener que hablar de algunas categorías, de Rousseau de otra, de Pestalozzi, o corrientes de pensamiento Montessori, de Clory, bueno, o Dewey, ¿sí? La propuesta de la escuela de la Cossettini, la señorita bueno, todo cada uno le van a encontrar, sí, se lo está tomando a la idea de Pestalozzi, le toma algo de Montessori y lo están traduciendo en el contexto argentino. Lo entiende y lo significa. A esto viene que retomando este concepto de campo pedagógico, sabemos que el campo es una construcción de discurso, de significados, en el cual hay agentes, hay instituciones que hablan, universidades, investigaciones, eh, y podemos decir que en este desafío de enseñar se empieza a configurar una relación docente, alumno, conocimiento, metodología, concepción de estudiante al inicio. Este primer acercamiento empieza a institucionalizarse, ¿sí? Como lo hemos visto que es la escuela de la pedagogía tradicional, ¿sí? Que aún hoy constituye un marco de referencia de continuidades, ¿sí? En sus prácticas, en sus procesos, en sus lógicas. Terigi habla bastante de esto y bueno, el tema
del formato escolar, la gradualidad, ¿sí? La intensidad, la presencialidad, esto que tiene que ver con la simultaneidad de la enseñanza, son notas distintivas, la organización del aula, bueno, y bueno, todo esto se empieza a interpelar hoy, pero volvamos a esto de decir, en este marco de pedagogía tradicional, saliendo de este plano de la política educativa, saliendo de que un gobierno implementa una determinada propuesta pedagógica o se define o ascribe determinada propuesta o construcción discursiva dominante en algún sentido en el campo, eh, salgamos de eso, lo ponemos entre paréntesis y decimos, ¿qué están hablando los pedagogos? ¿De dónde están hablando? ¿Qué producen? ¿Qué instituciones los acompañan? ¿Sí? Universidades, academias. Bueno, en ese lugar ahora nos vamos a situar, ¿sí? Porque todo lo que vayamos a leer y transitar ahora en la construcción del conocimiento no quiere decir que vamos a ver un docente enseñando de esa manera, ¿sí? Eso no hagan una traspolación de, sí, porque Montessori enseñó de esta manera, sí, yo voy a una escuela y lo voy a ver de ese lugar. No es así, sí, no. Pongamos entre paréntesis la política y lo que está pasando en las prácticas sociales en forma cotidiana. Entonces, en este conjunto de discursos, instituciones que hablan, en el cual empiezan a dominar y está presente la pedagogía tradicional, hoy vemos que personas empiezan a hablar en otro sentido, empiezan a entender al sujeto de aprendizaje de otro lugar distinto, empiezan a haber investigaciones de la psicología tratando de conocer a los sujetos, sea Freud, Vygotsky, Absurbe, Brune, el psicoanálisis, el tema de Piaget, cada uno con su objeto de estudio específicamente, y bueno, y empieza a aparecer este reconocer de que hay un sujeto de aprendizaje, la idea de las teorías evolutivas, la idea de construcción del conocimiento, este concepto entre paréntesis, el niño es un adulto en miniatura, el niño es malo, es un perverso, es bueno por naturaleza. Imaginen todas las personas pensando desde ese lugar, de distintos lugares, este niño que empieza a estar en escena y a decir, bueno, miremos al niño, lo miremos de la psicología, lo miremos de la sociología, empiezan a imperar estas corrientes de pensamiento de mirar al niño desde una mirada evolucionista, eh, así de la corriente de Darwin, o la mirada de Spencer, o de Durkheim, sujetos anómicos que aprenden, que no aprenden, que van al reformatorio, que no, que dónde se van a transitar, agrupamos los estudiantes que responden a las reglas sociales, a los que no lo ponemos en internado, van todos al internado. Imagínense, todos empezando a hablar de esto, y bueno, empezamos a habilitar y empiezan a circular saberes sobre los estudiantes, ¿sí? La gente empieza a hablar sobre el niño, y cuando empiezan los pedagogos, los teóricos, los psicólogos, los sociólogos a hablar del niño, estamos hablando de que le estamos dando una entidad, ¿sí? Estamos estudiando este sujeto que se empieza a configurar desde otro lugar a la pedagogía tradicional, ¿sí? Al sujeto pasivo, si un sujeto pasivo que memoriza, repite, empieza a pensarse desde otro lugar, porque hay gente que empieza a estudiarlo, ¿sí? A partir de reconocerlo. Entonces empezamos a reconocer al sujeto, al niño, al joven. Hoy en día, si vamos al día de hoy, el mercado ha reconocido al niño de determinada manera, que tenemos muchos productos culturales de consumo de bienes simbólicos, pues, específicamente para el niño, para el adolescente. Hoy ha llegado a tal grado de reconocimiento en el plano del capitalismo, ¿sí? Pero volviendo hasta el siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, y todo un proceso de siglos de conocer estos niños en su contexto social, en su, bueno, pues eso empiezan que, por ejemplo, Rousseau, si ustedes lo han visto, lo han leído en el secundario, el contrato social, esto de la república, esto de empezar la forma de gobierno, también piensa en educación, ¿sí? Piensa y escribe la Emilio. Cuando estas personas empiezan a hablar sobre los niños, sobre la educación, ¿sí?
En una primera instancia, no estamos transitando en esto de que hay una investigación científica, que con leyes, empieza como una mirada romántica, ¿sí? Lo romántico, empiezan a hablar y decir, para mí, los niños, los docentes se deberían relacionar de esta manera, o practican esta forma de relacionarse y lo relatan y lo universalizan, este es un deber ser, y lo generalizan. Es una mirada romántica, ¿sí? Un romanticismo diciendo, bueno, hagamos la educación desde la pedagogía positiva o negativa, que se relacione, que pregunte la naturaleza, que mire, bueno. Recuerden que empieza a surgir una propuesta distinta a la tradicional, pero elitista, ¿sí? Para determinados grupos sociales. No en ese sentido de educación popular, ¿sí? Como Pablo Freire, que lo vamos a ver adelante. No generalicemos. Es como que empieza del conocimiento para determinados grupos. No estamos hablando de los sistemas educativos, ¿sí? Lo ponemos entre paréntesis. Son campos de conocimiento, ¿sí? Entonces, después de su una mirada romántica, empiezan a decir, bueno, pero en realidad el niño puede aprender así. ¿Cómo conocemos al niño? Y bueno, empezamos las investigaciones científicas, después empiezan los laboratorios, los ensayos, trabajar cara a cara con los estudiantes, intercambiar con recursos, hacer una dinámica, ver las regularidades, bien, cómo se seleccionan los niños, quiénes van a participar, ¿sí? Bueno, Montessori empieza a trabajar con niños con problemas de salud y de ahí se generaliza. Bueno, hay numerosos ensayos, pero también vinculado al mundo del trabajo, ¿sí? Esto de la experiencia, de Crowley, esto de experimentar, de investigar, bueno, todo se va relacionando con todas las prácticas sociales y su dimensión. Entonces empezamos a ver que aparece un Rousseau que piensa distinto, reconoce al niño, el niño es bueno por naturaleza, ¿sí? Hobbes va a decir, el niño es malo por la naturaleza, es un perverso, hay que domesticarlo. Bien, empiezan todo esto, y después empieza Pestalozzi, ¿sí? Pestalozzi dice, bueno, vamos a conocer al niño. Si bien es discípulo de Rousseau, vamos a decir, bueno, empecemos a investigar, hay algunas notas distintivas que empezamos a conocer en la investigación. Y empiezan los laboratorios, los ensayos, el error, empezamos a escribir, empezamos a fabricar recursos para los niños. Y bueno, en todo este debate que empieza a aparecer el niño como sujeto de aprendizaje, empezamos a decir, bueno, si miramos al niño, empezamos a construir y a pensar nuestra propuesta de enseñanza en base al niño, ¿sí? Entonces, si reconocemos que el niño, Piaget, Freud y todas las corrientes de pensamiento, Watson, y algunas propuestas que tienen que ver con el conductismo, que también alimentan esta idea de construcción del conocimiento de distintos lugares, vamos a decir, bueno, reconocemos al niño en cuanto niño de desarrollo, distinto a la pedagogía tradicional, memorística y repetitiva, ¿sí? Empezamos a reconocer al niño porque investigamos, lo conocemos, hablamos y decimos, bueno, el niño tiene una etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, emocional, de vinculación social entre pares, entonces lo reconocemos. Le vamos a enseñar lo mismo que un adulto, lo reconocemos como niño, bueno, lo reconocemos como niño, entonces las propuestas curriculares, lo que le vamos a enseñar y cómo le vamos a enseñar, va a estar en base a ese saber que hemos construido de los niños. Entonces, empezamos a elaborar y construir propuestas y recursos específicamente para el niño en cuanto niño, ¿sí? Recursos para los niños, un diseño curricular para los niños, una metodología, una forma de agrupamiento para los niños. Entonces, ahí es el quiebre, ¿sí? Una mirada centrada en el docente a una mirada centrada en el niño. Entonces, en cuanto a niño, empezamos a reconocerlo como un sujeto con características propias, con deseos, con intereses, con motivaciones, ¿sí? Entonces voy a elaborar mi propuesta de enseñanza en base a esto. Pero, ¿qué pasó? Empiezan a generar corrientes de pensamiento, pero vamos a ver en forma más intensa. Bueno, entonces si reconocemos al niño, que el niño haga lo que quiera con su deseo, entonces lo dejamos que transite y experimente solo y nosotros vamos por atrás enseñándole. Son las pedagogías no directivas, ¿sí? Y bueno, le creamos escenarios y bueno, el niño deambule, transita en el patio, en el parque, vaya, conozca, intercambie con sus compañeros, creamos algunos recursos y va, y en ese deseo, en esa motivación de jugar, de recrear, el niño va a transitar
y va a hacer su propuesta de enseñanza. Pedagogía no directiva, ¿sí? Hay algunas propuestas de escuela en las cuales el docente no participaba en nada. Imaginen ustedes a una que se empieza a regular. Bueno, sí, no directiva, pero algo tenemos que organizar los docentes en tiempo y espacio y recursos y hacer una intervención, una transmisión, ¿sí? En el reconocimiento de esta asimetría docente-estudiante. Bueno, no llegando tanto como la pedagogía tradicional, ¿sí? En el cual el niño repite de memoria y centrado en el programa de estudio y verbalista, pero tampoco una posición en la cual el niño haga todo, ¿sí? Esta tarde puse un ejemplo muy interesante en esto en lo directivo y no directivo. Siempre tiene que haber una propuesta que organice el docente, prepara ¿sí? Una cierta dirección, ¿no? Cierto? Crea escenario, organiza su proyecto, unidad didáctica, secuencia. Ustedes lo han visto en el diseño curricular, pero les quiero poner esta escena, ¿sí? En muchos cumpleaños, o cumpleaños hoy, vemos cómo gira esto de lo directivo y no lo directivo. A veces cuando las familias contratan un espacio, hay muchos lugares donde hay cumpleaños ya todo escenificado y armado, eh, hay espacios no regulados, ¿sí? Por un adulto, no directivos, ¿sí? O sea, los adultos están en un rincón y los niños van, deambulan y los niños llevan de la mano al adulto, ayúdame a hacer esto, acompáñame a esto, o tienen espacio de mayor autonomía, ¿sí? Bueno, ese llevar de la mano hace la no directividad, ¿sí? Porque le está pidiendo el niño al adulto que le ayude a realizar una actividad que él desea hacer, que él desea jugar, intercambiar con un par o con el mismo adulto, como ser parte de su juego, ¿sí? Eso es lo no directivo. Pero vieron que muchas veces en estos cumpleaños, que hay distintos sectores y escenarios, aparece siempre en este transitar que uno contrata 2 horas o 3 horas, no sé cómo serán ahora específicamente, aparece una persona organizando y regulando, hace un quiebre, ¿sí? ¿Sí? Ustedes verán que toda la escena, si ustedes han transitado esto, toda la escena de autonomía y no directividad se transforma a estar formados con un adulto que los va llevando de la mano, con una actividad regulada, que muchas veces no tienen que ver con los rincones de actividades, o sí, y lo va regulando. Eso es directivo puro, ¿sí? Directivo regulado por un adulto diciéndole, vamos a jugar a esto, estas son las reglas de juego y lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Bien, bien regulado. Esto es un ejemplo claro de directivo y no directivo en un espacio de juego y de un cumpleaños, ¿sí? Bueno, eso puede transitar en un espacio de enseñanza, ¿sí? En un espacio de enseñanza de vínculo docente, alumno, conocimiento, y también algunos padres que muchas veces, o acompañantes terapéuticos que están en las escenas hoy escolares. Entonces, esto es directivo o no directivo, centrado o no en el estudiante. Pero hay que buscar un punto en el cual, sí, bueno, empezamos con esta concepción de autodisciplina, ¿sí? Autocuidado, ¿sí? Y entonces verán que en unos conceptos del movimiento de escuela nueva, esto de la autodisciplina genera mejores condiciones. La idea es en muchas propuestas no llegar a la no directividad, porque en realidad no podemos regular esto del aprendizaje, lo que queremos enseñar, ¿sí? Pero tampoco queremos llegar a esta pedagogía en la cual hay una concepción memorística centrada en el docente. Bien, aceptamos y valoramos y reconocemos el proceso evolutivo de los niños, construimos un saber sobre sus deseos y sus intereses y sus motivaciones, le damos espacios de autodisciplina, de autorregulación, sí, le damos espacio, pero construimos la propuesta, ¿sí? Ahí podemos tener la pedagogía no directiva o tenemos la propuesta de, por ejemplo, de Montessori, ¿sí? Que regula las condiciones, los escenarios, los espacios. Ahí empezamos, es un quiebre muy interesante en términos del movimiento de escuela y concebir a los estudiantes. Si vamos a tener un currículum, necesitamos recursos para los niños, ¿sí? Y necesitamos mobiliario para los niños. No les vamos a dar unos bancos enormes para que se sienten, bueno, vamos a construir escenarios para los niños, escenarios de aprendizaje, escenarios para que intercambien, ¿sí? Primero, muy regulado con las prácticas sociales, ¿sí? Ustedes verán
que hasta hace poco tenemos el rincón de las mujeres, el rincón de los varones, ¿sí? Ya eso ya se está desarmando. Yo no les digo que yo empecé mis prácticas de profesor Leguizamón hace ya 8 años, y los primeros 2 años teníamos, hace 6 años teníamos los rincones marcados con el género, ¿sí? Yo ya hoy, ya puedo reconocer hoy, en práctica de escolares, que se ha desestructurado esos sentidos, ¿sí? Entonces, me parecía tan interesante que los escenarios escolares, cuando observaba a las practicantes, estaban regulados y organizados en base al género, pero los niños, los estudiantes, les daban unas improntas particulares en el cual transitaban en los distintos escenarios y asumían distintos roles, varones con los tacos, varones con los vestidos. Entonces, los roles y la sociedad misma le ha generado un nuevo escenario en esos espacios estructurados que tenían que desestructurarte en otro lugar, pero los niños mismos se encargaron de construir los escenarios que a ellos les interesaba, y le daba la nota de diversidad de género allí. Y me parecía tan interesante las niñas martillando en la zona de carpintería, mientras el varón se ponía los tacos y hacía dormir al niño, ¿sí? Mirando así en escenas no reguladas y no directivas. Entonces decía, yo miraba y bueno, y ahí veía cómo las prácticas sociales ya han incorporado y han hecho cambiar a las mismas prácticas de escenario de los jardines, en vez de los jardines, y los docentes a estas prácticas que por ahí son más hegemónicas. Pero bueno, esto tiene que ver con la escuela nueva, el docente asume otro rol, ¿sí? Un rol de guía, de orientador, de acompañar, pero no quiere decir no directivo, ¿sí? No, va a acompañar, guiar, orientar, va a preparar los escenas, los recursos didácticos, va a seleccionar los temas, ¿sí? La no directiva es más como, eh, más definida por el niño, ¿sí? Hay propuestas de escuela ahora en ese sentido, y bueno, esto de qué le vamos a enseñar a un niño que el niño va a transitar. Bueno, le creamos los mejores escenarios temáticos como para intercambien y dialoguen y jueguen a determinadas con distintas temáticas que podamos recrearlo, ¿sí? Con mínima directiva. Profe, Ahí, el colegio Mantovani no es así. sí, la escuela de Montovani estaba dirigida por el profesor de pedagogía Goyo, o lo que es la directora hoy de dirección de Liliana, la directora fue regente o vicedirectora de allí. Sí, Juan Montovani es escuela nueva, pero no implica no directividad, ¿sí? Implica que hay toda una corriente de pensamiento y es interesante allí. No he estado en esa escuela, pero sí ha habido docente en el cual esto de la autorregulación y la autorresponsabilidad del sujeto Claro, yo está conocía presente. por eso, me sonaba que era de ese estilo. Escuela Nueva Juan Montovani. Y tengo entendido que es privada. Sí, Entonces, sí, sí, es hay, privada. hay una selección allí y hay un esperar. Profe, Sí, ¿y qué escuela que conozcamos todos o más o menos que se conozca es así? hay en Villa Allende, hay algunos ensayos. Esto me venía a la ¿La mente. escuela Taborda, profe? No, no, no. Me venía a la mente, pero hay escuelas que acriban a ese pensamiento, y allí es clave la participación de los padres, ¿sí? Porque los padres eligen ese espacio y acuerdan, ¿sí? Completamente distinto en términos de la propuesta pedagógica que se va tejiendo en ese. En el San Pedro Apóstol sé que está el nido que usan el método Montessori y que es Mm. buenísimo por lo que dicen. Lo no directivo no es Montessori, ¿no? No, ¿Sí? no, no, pero refiriéndonos a lo que habíamos estado hablando antes, por eso. Sí, hoy se entiende, hoy en el siglo XXI, se entiende a Montessori como parte de la pedagogía ya hoy como casi tradicional, ¿sí? Porque, porque en algún sentido ha permanecido tanto en el tiempo y ya está presente en esto de las prácticas escolares tan rutinarias, que hoy en día la pedagogía Montessori ya está cambiando, ¿sí? Está cambiando hacia otros escenarios no tan estructurados.
Estoy tratando de googlear, pero no ya me va a venir a la En mente. Nueva Córdoba, profe, puede ser que haya una Sí, que hay hace. muchos ensayos de escuelas privadas, ¿sí? Que tienen como contrato. Ya me va a venir a la mente alguna, pero eh, Profe, ¿y en la borda qué sería entonces? ¿Qué tipo de educación? Porque ellos no van con guardapolvo, creo que tienen una remerita nomás como de uniforme, hay animalitos, es bastante, muy sí, moderno. No sé sí. cómo se llama el primario, si tiene otro nombre o no. Eh, El ahí secundario, hay que ver que bueno, ahí la que no tengo entendido que no sea no directiva, ¿sí? Eh, Montessori hoy se la considera prácticamente, yo la entiendo de mi punto de vista, como ya más adscripto a la pedagogía como tradicional en términos de que hoy hay nuevas corrientes que la están interpelando fuertemente, ¿sí? Así como en la época interpelaban la pedagogía tradicional reconociendo al niño, hoy estamos diciendo que toda la lógica Montessori, que está prácticamente en muchas escuelas, y la concepción Montessori en términos de la organización didáctica y la organización de los escenarios en el nivel inicial, empiezan a configurar otros escenarios, ¿sí? La multitarea, la simultaneidad de actividades y rotación de los grupos. Hay nuevos escenarios de construcción del conocimiento en los niveles inicial en particular, y en el nivel primario ya se empiezan a transitar estas experiencias, por ejemplo, muy vinculadas a la jornada extendida, ¿sí? Que tiene otro formato de integración curricular, ¿sí? De integración de los saberes curriculares. Entonces, el nivel primario empieza a impactar en forma gradual, pero no quiero ir a la parte de la educación formal porque estamos en el plano de los discursos, ¿sí? En el plano de los debates, siglo XVII, XVIII, XIX. Eh, entonces, una nueva concepción de estudiante, una nueva concepción de docente, unas nuevas lógicas y prácticas metodológicas y de enseñanza empiezan a transitar desde otro lugar. También la organización de la jornada escolar, ¿sí? La organización de la enseñanza, ¿sí? Toda esta experiencia de reconocer al niño, si bien hoy la habilitamos y la reconocemos como la enseñanza en los primeros edades de los estudiantes, en el nivel primario, formal, empieza a transitar desde otro lugar, se continúa la pedagogía tradicional, pero se empieza a reconocer en ese sentido en el campo de las ciencias de la educación, en el campo pedagógico, el campo de conocimiento. Entonces, eh, algunas notas distintivas que ustedes hayan reconocido en ese cuadro, ¿pudieron hacer el cuadro a un borradorcito como para socializar ahora? ¿Borrador? sí, profe. Bueno, y la idea es que podamos leer ese cuadro y ya culminar, porque la idea es que ustedes primero, el objetivo sería que reconozcan que hay un cambio. ¿Y por qué se da ese cambio? ¿Sí? La idea de que hay una nueva paradigma de comprender al sujeto de aprendizaje, distinto. Hay una nueva concepción del sujeto que enseña, distinto, en lo ético y lo político, en la transmisión. También empiezan a aparecer nuevas categorías conceptuales, ¿sí? Eh, Esto de la escuela activa, ¿sí? Que no es solamente esto de que el sujeto esté moviendo, corriendo, ¿sí? Es la actividad de los procesos cognitivos del pensamiento que se va generando en este desafío de enseñar. Esto de la actividad física está presente fuertemente, ¿sí? La actividad del cuerpo, las relaciones con los compañeros, el vínculo con el otro, ¿sí? Imaginen la tradicional que era estudiante-docente, ahora habilitamos el diálogo con los compañeros, y este habilitar es construcción cultural, es construcción de saberes, aparece el currículum oculto, un saber distinto del que enseña, y lo reconocemos al escuchar a los niños cuando hablan. Hoy, por ejemplo, si hablan de los consumos culturales, de la tecnología, de qué ven en la tele, ¿sí? Bueno, eso es el currículum no oculto, ¿sí? Escuchar a los estudiantes a ver qué dicen y qué hablan en su colectivo,
que no están hablando de los problemas matemáticos por lo general, ni la obra literaria, ¿sí? Hay un saber propio y particular de su grupo, y depende de los consumos culturales que se socializa. Pero más allá de eso, lo que pasa hoy, bueno, en esa época empieza a habilitarse esto de los consumos y de los intercambios y los juegos, ¿sí? Juegos entre pares, entre compañeros, como un recurso interesante a la hora de enseñar, aprender. Aprendemos jugando, aprendemos a partir del autocontrol, de la autodisciplina, del deseo, de los intereses. Que esta corriente va a ir entre lo directivo y no directivo, ¿sí? Depende del pedagogo, depende de la propuesta pedagógica, que no es lo mismo la propuesta de Montessori, de Pestalozzi, de Crowley, de Dewey, bueno, cada uno en su escenario social y cultural le da la nota distintiva. Algo importante para tener en cuenta, ¿sí? Nosotros no vamos a ver el contexto social y cultural de Montessori, ¿sí? Vamos a dar los años, la fecha en general. Bueno, ustedes tienen que decir, ¿quién gobernó en la época de Montessori? ¿Qué prácticas sociales había? ¿Qué pasaba? Bueno, esto es información que ustedes tienen que construir, ¿sí? Porque si no estaríamos transitando la espacio de pedagogía durante 2 o 3 años, ¿sí? Entonces hay saberes del contexto social y cultural que ustedes tienen que investigar por sí mismas a la hora de entender a ese pedagogo qué investiga, por qué investiga, qué saber pedagógico construye para esa sociedad, para esa comunidad. No quiere decir que elaboraron esta propuesta y está en la práctica en el plano de la política educativa y está implementada en un aula, ¿sí? Y menos si no hay un sistema educativo. Pero siempre interpelen ustedes todo este saber con la pedagogía tradicional, ¿sí? De Comeni y Loyola, ¿sí? Digan, ¿qué dijo Comeni y Loyola sobre el alumno? ¿Qué sobre el estudiante? ¿Qué dice estas corrientes sobre el alumno? ¿Qué dice sobre el docente? Entonces, según Ignacio de Loyola, el docente tal, según Comenio, el docente tal, ¿sí? Pero el movimiento de escuela nueva, esta corriente de pensamiento dice tal, dice tal, dice tal. Siempre lo nombramos. No le estamos poniendo nombre. ¿Por qué no estamos poniendo nombre de pedagogo específicamente? Porque este texto es como una introducción, ¿sí? Para ustedes. Es decir, hay esto de todos los pedagogos, podemos reconocer estas notas distintivas de todos los pedagogos de la escuela nueva. Después vamos a empezar a afinar y profundizar cada uno, ¿sí? Por eso no van a haber adscripciones de un pedagogo en particular, puede haber alguna cita, pero no decimos, este pedagogo dice, sino en general, esta corriente se define por esto, ¿sí? Esto también es una lectura interesante y analítica que pueden hacer ustedes en todos los espacios curriculares, es decir, ¿el texto me habla en general de muchas corrientes o me habla de una corriente? ¿Sí? Eso es importante y está jugando estos lentes. Bueno, socializamos algunos cuadros y bueno, como para dar por concluido el tema, ¿sí? Empecemos con el docente, ¿sí? ¿Qué pudieron reconocer sobre el docente? La práctica del docente, todo lo que tiene que ver con el docente, a ver. Es dueño del conocimiento. Desarrolla tu idea, después no te sientas evaluada, ¿no? Ahí la vemos, Sandra. ¿Todo bien, Sandra? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo andan? Acá volviendo a la vida. ¿Ah? Acá volviendo a la vida, digo. Bueno. Pasa que estuvimos con COVID, toda la familia, entonces estamos, a partir de ayer nos reintegramos a las actividades. Mis hijitas todavía hasta el jueves tienen que estar en aislamiento, así que... Bueno, Sandra, recuerda, importante que yo te había transmitido un mensaje por medio de una compañera. Siempre es importante que vos te valides toda la información en el aula virtual y los documentos. Es tu fuente, es la fuente, ¿sí? Validada, ¿sí? Perfecto. Y siempre tenés referentes de los grupos para comunicarte, que son para vincular más fácil la dinámica, el circuito de comunicación a la hora de intervenir en forma eficaz y rápida, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pudiste construir, Sandra, o de lo que hemos hablado? ¿Qué te resuena? Bueno, ahora estaba escuchando, porque la puse a grabar a la clase, estaba escuchando, bueno, lo de
las diferentes corrientes y demás, pero bueno, voy a tratar de ponerme al día ahora con lecturas y demás para poder compartir. No es mucho, Sandra, está la página y hay un texto, son 2 cosas, y es muy sintético y se focaliza. Recuerda, Sandra, que tenemos el parcial la semana que viene, ¿no? Así que tratar de leer. Tenemos el parcial la semana que viene, ¿sí? No sabía de la fecha, sabía que en septiembre iba a ser, pero no sabía la fecha. Bueno. Pero es solamente lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno. Y va a ser así, la construcción va a ser así como el anterior, digamos, armar digamos... la idea es escribir en el mismo lugar, las normas APA solamente en cita, porque en estructura no. Sí, y vamos a trabajar con el diseño curricular, ¿no? Como objeto de estudio. Bueno, vamos al cuadro. A ver, Sofía, te escucho. Profe. Profe, yo había puesto en lo que es rol docente, comparado con la escuela tradicional, puse que el docente se consideraba el único dueño del conocimiento, era autoritario, era la persona que estaba designada solamente a transmitir la información, y él tenía solamente importancia por el contenido a transmitir y no por el alumno. Y en la escuela nueva puse que el docente era más flexible, orientador, no autoritario, los invitaba a buscar, a investigar, a reflexionar y respetaba la individualidad de cada uno. Bien. Hay algo, Sofía, para que también trabajemos esto de las normas APA, ¿sí? Según tal autor me dice esto y según este autor me dice aquello, ¿sí? Para que cuando hablemos, cuando vayamos a escribir, tengamos ese ejercicio, ¿sí? Ahí Sofía ahí nos mencionaba sobre estas palabras como grandes eslogans, ¿sí? El docente, el dueño del conocimiento, pero organizado y centrado en el programa de estudio, enciclopedista, ¿sí? Si bien el docente tenía el conocimiento, pero estaba centrado en un programa de estudio, igual que tenemos nosotros. Tenemos un programa de estudio, pero el programa de la profe, puse que el docente tenía poder sobre el alumno, porque el alumno era un sujeto pasivo. Bueno, así que, ¿quién y lo en la dice escuela eso? nueva, no, Sí, ¿de dónde? no lo hice según las normas APA, perdón. No mapa, sino cuando nosotros intercambiamos ahora, sí. decimos, desde lo expresado por... De la escuela tradicional, era la escuela tradicional, no me acuerdo qué autor era, porque lo había leído mientras lo hacía el cuadro en la clase, no puse. Yo voy a revisar si me falta alguna cita del texto que puse en la primera carilla, pero más allá de eso, voy a ver si no puse la cita, entonces siempre nombra ese autor, desde lo que dice, ¿sí? Es un ejercicio para todas las materias, ¿sí? Dice, Montessori dice, Rousseau me dice a mí, y lo interpreto de esta manera, ¿sí? Tratemos siempre de hacerlo de ese lugar para que sea un ejercicio de pensamiento, ¿sí? ¿Algo más de la práctica del docente que han realizado Sofía y Carolina? Y bueno, yo había puesto la escuela nueva, tampoco puse, estoy buscando acá a ver quién era el autor, pero no lo encuentro ahora. Puse que en la escuela nueva el docente es un auxiliar para el desarrollo del alumno. Bueno, ahí de auxiliar, guía, más para corriente no directiva, será como uno, ahí hay que ver el rol ahí, pero bueno, sí, ahí guía, orienta, conoce al niño, bien, ¿qué más? ¿Quién había levantado la mano? Profe, Karina. y en la escuela nueva, el docente responde a preguntas cuando el alumno lo necesita. O sea, propicia el medio, digamos, para que el alumno sienta la libertad de preguntar si algo no entiende. Bien, ¿de eso dónde lo leíste, Karina? Yo creo que eso es de Dewey. Ay, no sé cómo se pronuncia. ¿Puede ser? No, que sea de la pedagogía Dewey. sí. De él, me parece. Es que hay un texto que lean el autor, ¿sí? El autor puede hacer una cita de una cita.
Dewey citado en tal autor, ¿sí? Ah, No son bueno. muchos autores que tienen ahí, tienen 2 autores y hay un enlace. Si ustedes ven la palabra celeste en el texto principal, van a Sí, ver, en uno funciona el enlace y en el otro no, pero más allá que funciona, hagan clic que hace un acceso a un video de YouTube, ¿sí? Eso es bien. parte de la clase. En uno parece que ha cambiado el enlace, pero en el otro hoy lo probé y anda muy bien. Hagan clic en el enlace que hace un video, ¿sí? En la página principal de la, del aula virtual. Sí, de verdad que los videos están buenos porque es como, no es tan tedioso como para ponerse a leer todo lo teórico. Sí, sí, ayuda, ayuda. Y fíjate quién Ayuda lo dice. mucho como Abajo, recurso, a mí me encanta. abajo, en la parte de abajo del YouTube dice quién habla, quién lo dice, quién lo comenta. Hagan un listado de decir, bueno, estos son los 4 o 5 autores. No hay muchos autores, yo creo que son 4 o 5 y algunos que citan dentro de los textos, ¿sí? Es un ejercicio de decir, tal me dice, tal me dice, me dijo, entendí, comprendí, este autor lo relaciona con esto. Hagan eso en todas las materias y van a ver cómo a la hora de tejer las ideas, y después sí, poner la palabra de ustedes, ¿sí? En términos de interpretación y de proceso. Candelaria, Candelaria, Sí, profe, yo saqué información del video sobre Escuela bueno, Nueva. ¿qué dice el video? Y ¿De qué autor es el video ese? nada, puse que los maestros, no lo anoté, Bueno, es un desafío para después. pero puse que los, ahora lo voy a buscar. Puse que los maestros no Sí, son bueno. teóricos, sino prácticos. Ujú. No sé si eso va dentro de Escuela Nueva o ya sería no directivo. No, ahora no estamos, Candelaria, esto directivo o no directivo. Estamos haciendo una generalidad de una corriente heterogénea y diversa de escuela nueva, ¿sí? El texto hace como una síntesis y generaliza, ¿sí? Después vamos a ver más específico. Hay veces cuando van leyendo el texto, tienen que ver cuándo habla de la escuela tradicional y cuándo de la nueva. Porque va pasando el párrafo y por ahí dice, bueno, pero en la pedagogía tradicional era tal, tal. Y después punto ya aparte. Y empieza a hablar, pero cuando empieza a hablar, habla de la escuela nueva. No sigue hablando de la pedagogía tradicional. Por eso vean los nexos y los conectores entre los párrafos, porque muchas veces llegan a decir sentido de la escuela nueva, se la escriben en la pedagogía tradicional. Y eso tiene que ver con la comprensión de textos, ¿sí? Y leer los textos varias veces a la hora de entenderlo. Porque ven el título, ay, pedagogía tradicional, seleccionan y dicen, no, pero en el otro párrafo habla de la escuela, el movimiento de la escuela nueva, y va todo en el mismo sentido, y ahí mezclamos todo. Eso es importante, comprensión de textos, ¿sí? Ver los conectores, cómo se construyen las ideas, y decir, subrayan, cambio de escuela tradicional, cambio de color, escuela nueva, ¿sí? Acá critica, analiza, y ahora más, no sé cuáles serán las técnicas de estudio de ustedes, pero más allá de eso, reconocer cuando me habla de A o cuando me habla de B, es importante a la hora de comparar, ¿sí? Ese texto que han leído y que está en la primera parte del aula virtual, es un texto que compara, ¿sí? Va comparando docente, va comparando contenido, va tejiendo la idea, ¿sí? Es una manera de transitar. ¿Qué pasa con el contenido? ¿Qué pudieron reconocer sobre lo que se enseña o la metodología? Uy, ¿qué hora es? Las 10. Profe, en la Y, escuela por ejemplo, la escuela tradicional, tradicional, perdón, Bueno, pero, no, Cari, seguí. en la escuela tradicional, el método, digamos, que se usaba era el discurso expositivo del profesor. es positivo. Perfecto, sí. Bien. ¿Y en la escuela nueva? Y en la escuela nueva, Saquen partes textuales de los textos y los leen. Yo puse en la escuela nueva que decía era por placer y juego la metodología didáctica.
Ujú. Placer y juego. Bueno, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia. Profe, yo puse se educa para la sociedad y para el ámbito de la vida. Bueno, eso sí, escuela nueva. Sí, profe, yo puse en la escuela tradicional que asimilaban los conocimientos y en la escuela nueva desarrollan la imaginación, incentivan la creatividad. Ahí el tema de la asimilación es un tema de, de- de Piaget, ¿sí? Es parte del proceso de construcción del conocimiento. Hay que ver el párrafo donde lo has leído, ¿sí? El tema de asimilar y acomodar de construcción del conocimiento es parte de las teorías constructivistas, ¿sí? El proceso de asimilación está en todo, ¿sí? Hay que ver en dónde lo sacaste y en qué parte, ¿sí? Pero asimilación está más como... Hay que ver si es una asimilación que repite de memoria, la asimila en forma... Claro, puse por memoria y repetición, entre Ahí paréntesis. está, bueno, ahí está, bueno. Esa es otra cosa. Tiene que ir acompañado de esos Sí, conceptos de manera tal que asimilo, incorporo como una tabula rasa, que no pienso ni proceso, el conocimiento, ¿sí? Bien, acompañamos esas palabras mágicas, sí. Profe, Bueno, sí, Algo me... una consultita le quiero hacer yo porque estaba mirando en el aula virtual. Si son 4 textos que aparecían ahí, escuela y conducción de la infancia, no sé si es este o este no era, porque tengo 4. Tengo este, existió una pedagogía positivista de Dussel, la escuela como máquina de educar, que son 3 autores, y Juan Amós Comenio y la matriz de la escuela moderna. Esos serían, ¿verdad? sí, eso es eso de la clase que di de pedagogía tradicional antes. Las primeras. Ahora hay que sumarle lo último entonces también. Esto de ahora son 2 artículos, ¿sí? Pero Bien. la anterior que dimos, de hace mucho tiempo, Sí. es la primera, es el primer bloque de la unidad número 2, ¿sí? Bien. Que O se sea que, relaciona en algo con el tercer bloque número 1, que vimos algo de la ley 1420, algo así lo relacionamos, pero no, eso no incorpora acá, ¿sí? La pedagogía tradicional fuertemente esto con Comenio y Loyola, ¿sí? Y esto de la modernidad y la pedagogía tradicional, ahí siempre léelo, Sandra, en términos de las claves de estas categorías conceptuales que empezamos a transitar, ¿sí? Cuando el autor se va, ves que se va para otros temas, vos volvés. ¿Qué me dice sobre el docente? ¿Qué me dice sobre la enseñanza? ¿Qué me dice sobre la concepción de sujeto, de aprendizaje, cómo se enseña? ¿Sí? Cuando se va para otro lado, vos, bueno, esto es interesante, pero volvemos a mi eje, ¿sí? ¿Qué más, Analia? Sí, pero había sacado para la proceso de aprendizaje lo primero que leímos de Juan Moscomenio, decía que para aprender era necesario el tiempo, el objeto y el método. Ajá. Y también de San Ignacio de Loyola, que son cosas que no se han dicho, sino todo lo otro ya se ha dicho, era la exposición a cualquier rama del saber con moderación de acuerdo al alumno. Perfecto, Ese es bueno. el primer. Muy bien, citaste al autor, ¿sí? Comenio y Sí. Loyola. Loyola Sí, dice... son los dos que usé. Muy bien. Ha agregado, se nota que hayas podido comparar en tu mente qué se dijo, qué no se dijo, y ha reconocido los autores que han aportado de distintos, ¿sí? Recuerda que las épocas en que Comenio y Loyola están transitando es muy antiguas, ¿sí? Muchas veces Sí. algunas afirmaciones de ellos por ahí te pueden decir, bueno, pero me parece que algo de la escuela nueva se puede o no entender de este lugar, porque estamos leyendo a autores, ¿sí? A personas que hablan sobre educación en un contexto que se está pensando en la educación o enseñar o en general por primera vez distinta a la del medioevo, ¿sí? Saliendo del medioevo, inicia todo lo que es la modernidad, el iluminismo. Bueno, ¿algo más del cuadro?
Profe, le hago Y una consulta. Perdón, ¿hay que escribirlo en el cuadro todo lo que hicimos? No, solamente hoy la asistencia, queda en clase. Perfecto, perfecto. Solamente lo que vamos a leer actividades son los parciales, ¿sí? Todo es en clase, se dialoga en clase, debatimos en clase, y los cuadros son para actividad que publico en clase. Sofía. Profe, yo sí sumé algo más. Había puesto que, bueno, no puse el autor, así que lo voy a tener para la próxima, pero en la escuela tradicional el método era que se usaba el castigo y en la escuela nueva la autodisciplina, que me pareció importante. Muy bien, sí, exacto. Qué interesante apareció el tema de la disciplina, el disciplinamiento, la regulación del adulto, el control, el castigo, la ubicación, el tema del cuerpo, el cuerpo fijo mirando hacia adelante, no mirar hacia los costados, no mirar hacia atrás, ¿sí? No se mueve Está el el- banco, muy Eso interesante. pertenecería al contexto de la enseñanza y al aprendizaje, que en el aula, en la escuela tradicional, estaban todos mirando fijos, derechos al maestro, arriba, y arriba de los alumnos siempre el maestro, y en la escuela nueva como que ya pusieron el mobiliario de distintas formas, agregado, y el pizarrón, se empezaron a incorporar otros elementos para el aprendizaje de los niños. Recordá, Carolina, que esto en términos discursivos y en plano de conocimiento y de pensamiento, ¿sí? En esa época, hasta 1950, ahora estaban los bancos fijos mirando adelante y se paraban a saludar en el carbón. Me acuerdo que Sí. en el 2000 se paraban todos a reverenciar y banco fijo hacia adelante. Te estoy hablando de 2000. En Ahora, Montserrat lo siguen haciendo. sí, Montserrat también, sí. Bueno, y todo el mundo quiere entrar en Montserrat. Bueno. No todo el mundo, bueno, pero muchos. Profe, yo me fijé ahí en el aula virtual y me aparece el cuadrito. Yo tendría que completarlo y pegarlo en el foro, ¿así sería? ¿O donde dice actividad? No, ese cuadro es un recurso para dialogar en clase. No se entrega. O sea No que entrega. solo ponemos el nombre, ¿o cómo es para los El nombre, pone tu nombre y pone participa en la clase y lo entregas. Perfecto. Porque ya la experiencia en 2 años me dice que muchas veces entregamos y bueno, y más vale trabajar hasta donde se construye en clase y de cara a cara con el estudiante, porque si no, bueno, se dilatan los tiempos, de todo eso. Bueno, lo único que me aparece que está cerrada. No sé si a todos le aparece igual. Me aparece que está cerrado. La del cuadro seguramente que sí, no vas a poder. Vos tenés que poner presente, disculpa. La del cuadro te va a parecer cerrada, ¿sabes por qué, Sandra? Porque era asistencia de la semana pasada. Vos lo podés leer, pero no lo podés abrir porque es asistencia. Y hoy en día, la de última de hoy, sí, pones tu nombre, participa en la elaboración del cuadro, la comparación y lo entregas. ¿Sí? Todas van a parecer cerradas porque es asistencia. ¿Sí? Bueno, Analia. Sí, profe, yo había notado como que me queda una duda para saber si es así como metodología de Narváez Clear. Narváez Clear. Es el último que leímos, bueno, porque hincapié que decían que la escuela nueva se nutre significado de la máxima representativa, que era aprender haciendo, que esa es como la didáctica, de los planeamientos de corriente filosófica de Norteamérica de John Dewey. Que él había planteado eso en 1859 a 1952. Bien. Ahí toma un ejemplo de un pedagogo en general, aprender haciendo, porque él se basa en esta idea de proyecto, ¿sí? Y de la experiencia. La experiencia es un concepto clave en Dewey. No sé si lo vamos a hacer este año, pero estoy seleccionando cuáles son en la diversidad, ¿sí? Bueno, hola Sandra, recién te veo. ¿Todo bien? Bueno, clase que viene, ¿sí? Diseño curricular
consigna con algunos conceptos, ¿sí? Los conceptos aparecen en el diseño curricular. No se van a poner a leer el diseño curricular que tiene como 5.000 hojas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a abrir el diseño curricular en su computadora, van a apretar Control F, ¿sí? Y van a poner el concepto, ¿sí? Entonces van a Profe, es decir, más fácil apretando F3. bueno, gracias Sabrina. Pero yo, viste, estoy antiguo, viste. Bueno. No, porque por ahí a veces el control F3, dependiendo de cómo sean los comandos de las computadoras, es diferente. En cambio, el F3 directamente para todas las compus es igual. Por eso le decía. Perfecto, muy bien, gracias. Ya aprendí yo también lo voy a usar. Bueno, utilizamos el saber tecnológico de Sabrina y ensayen, ¿sí? Pongan cualquier palabra, pongan niño y apriete, pongan otra y van a ver que aparecen 50, 100, 200 veces, pongan enseñanza. Bien, acá la idea es que puedan reconocer estas categorías conceptuales que aparecen en la escuela nueva en el diseño curricular. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Bueno, no es para que se lea, si aparece 50 veces la palabra, una palabra o un concepto, autodisciplina, no sé si va a aparecer. Y si no aparece, ¿qué pasa? ¿Qué van a escribir ustedes? No es que esté, no es porque esté lo vamos a escribir y no está, no está, profe, y listo. Bueno, pero si no aparece autogobierno y autodisciplina en el diseño, algo les tiene que decir a ustedes en términos por escribir, porque no van a poner, no, profe, no apareció, y quedan ahí. No, me dice algo que la definición de la política educativa no utiliza estas categorías conceptuales que pueden ustedes decir, bueno, pero los autores las mencionan, dicen esto, se podría poner en escena o se podría transcribir, traducir o interpretar, ¿sí? Bueno, pero si dice autodisciplina, autocontrol, bueno, pero en alguna parte pienso que se dice desde otro lugar o de esta manera, podemos buscar una palabra o un concepto que lo pueda decir desde otro lugar o otro sentido de diseño, ¿bien? Entonces, sabiendo que la cita APA va a ir solamente, las APA se van a nombrar en la cita, con las palabras de los autores, el resto del encuadre del espaciado, usted lo pega, recuerden que hay justificado, ¿sí? También hay para justificar en ese cuadradito, arriba hay un montón de datitos, vayan ensayando, que esté justificado al menos, un título, la introducción y la conclusión, todo texto tiene una introducción y una conclusión y un cuerpo que desarrolla, sea lo que sea que escriban, algo me tiene que contar lo que va a decir y algo me va a concluir lo que voy a decir. ABC de todo escrito que realicen y el texto académico después se complejiza más. Por favor, esa estructura es clave y es vital, ¿sí? Y bueno, la idea es tejer estos conceptos con el diseño, ¿sí? Bien, podrán tomar citas textuales del diseño, palabritas clave, parafrasearla, tejerla, ¿sí? Eso sería un trabajo que no va a llevar más de una carilla que se agrega allí, ¿sí? Bueno, estamos por concluido porque ya a esta hora... Lo sube el martes que viene, va a subir el parcial. La otra vez pasa que voy a tratar de subirlo el lunes a la tardecita, ahí más o menos, ¿sí? Para que quede para todo el día martes. Bien. No Bueno, le voy a gracias. decir que el día lunes a la primera hora, ¿sí? Pero como hice la otra vez, era la tardecita por allí, ¿sí? Pero el lunes seguro que la subo, ¿sí? Va a estar todo el martes. Voy a habilitar un foro, ¿sí? Un foro en el cual ustedes pueden hacer algunas consultas, ¿sí? En términos de contenido, ya porque la forma ya la conocen. Pero traten de no hacer una pregunta que no tenga contenido o una idea de lo que están diciendo, ¿sí? Profe, esta palabra, no, entiendo esto, que hay que hacer esto, entiendo esto, mi recorrido de ideas, ¿qué le parece? ¿Es interesante? ¿Lo puedo profundizar? ¿Me entienden? No es lo mismo de decir una pregunta cerrada, sí o no, que otra, que ustedes que tengan una elaboración de un párrafo que me permitan damear, ¿sí? Tejer, profundizar la hipótesis. Tiene que haber un pensamiento de ustedes sobre algo. Si tienen alguna duda, si no, no hace falta, ¿eh?
Y, Profe, ¿es solo escuela nueva o ambas? Tradicional y nueva. el parcial va a los dos, ¿sí? Los dos. Ok. Sí, pero vos ya sabes que tienen que tener el diseño y la metodología, el paso, la estructura mental para realizarlo tiene que ser buscar palabras claves en el diseño e interpretarlo. Estén o no estén presentes, ¿sí? La ausencia dice mucho una ausencia de algo. ¿Vieron cuando ustedes hacen silencio? También dice mucho. Cuando una persona hace silencio, dice mucho. ¿O no, Sandra? ¿Bien? ¿Sí? Está pensando, Sandra, porque está en silencio. Mis silencios dicen Bueno, mucho. los silencios dicen Garantizo. mucho. Bueno. Profe, lo que no sé, En el parcial estoy pensando. Cuando estuvo como proyecto los formadores educativos, en algún momento que en el diseño no estaban en algún momento. Entonces, de ahí viene, de alguna palabra nosotros tenemos que pensarla porque no está en el currículum o en qué nivel estará, ¿eso quiere decir? Si, por ejemplo, aparece la palabra autodisciplina, me apareció 4 veces. Bueno, escribo qué entiende el material teórico que estoy leyendo, que aparece el concepto, lo busco en el material teórico de la cátedra, en la unidad número 2, tradicional y nueva, veo qué me aparece de autodisciplina, tomo nota, el autor dice esto, bueno, voy al diseño curricular y me aparece la palabra autodisciplina. ¿Qué me dice en el párrafo? Leo el párrafo del texto, leo el párrafo anterior y el posterior, lo interpreto el sentido, bueno, y digo, bueno, analizando el concepto, bueno, en introducción, boté el arma, ¿no es cierto? Bueno, analizando el concepto de autodisciplina, desde el marco teórico de la escuela nueva, me dice que se entiende por esto, será parafraseo, será para cita. Recuerden que la cita lleva una anticipación y lleva después de la cita textual una interpretación de usted. No es cuestión de pegar cita y ustedes sin voz, sin voto, ¿sí? Bueno, entiendo, interesante, el autor me dice autodisciplina. Leyendo el diseño o sorpresa, no van a poner sorpresa, disciplina en orientaciones para la enseñanza, ¿sí? Y en ese sentido, en la propuesta que hace el docente, me dice o sugiere o prescribe esto para las propuestas que los docentes planifican. Recuerden que el diseño es una propuesta, ¿sí?, flexible que orienta las propuestas de planificación de los docentes, o sea, prescribe, ordena para contextualizar, ¿sí? O sorpresa me dice esto. Entonces va a estar la voz de ustedes, del texto teórico y la voz del diseño curricular. ¿Entienden cómo es esto? Es paso de acá hay mucha interpretación de texto, ¿sí? No sé, voy a ver, no voy a buscar muchos conceptos, ¿sí? Pero el deseo, el interés, la palabra interés ya puede generar un desafío muy interesante, ¿sí? Pasivo. Aparece pasivo, sujeto pasivo. Profe, comparándolas con las dos escuelas, No solamente con a esa palabra, y con lo del diseño curricular. Diseño curricular. Pero si me va a hablar de autodisciplina, capaz que me lo habla en la parte de alumnos. Cuando usted ponga, ¿cómo era, Sabrina? F3, cuando aprieta F3, pone la palabra, va a decir, me apareció tantas veces. Hagan una selección ustedes, porque si aparecen muchas veces, vean en dónde es oportuno de leerlo, ¿sí? Dónde es más sustancioso en el análisis, porque puede aparecer la palabra, pero ustedes van al párrafo y dicen, no, pero acá no me aporta mucho por el análisis, voy a buscar la otra. También tiene que ver con el criterio de selección de ustedes, es decir, me parece 10 veces la palabra interés, bueno, tomo el interés más significativo cuando me hablo de la concepción del estudiante y la metodología de enseñanza, pero no voy a poner la palabra interés que me aparece la política educativa del gobierno de Córdoba tiene el interés de enseñar, no voy a poner ese párrafo porque no me está diciendo nada sustancioso, ¿entienden más o menos? Porque la palabra interés puede salir en distintos textos, en distintas lógicas en los párrafos y en el contexto y en la relación de la idea. Tiene que ver el interés con la enseñanza, con el alumno. O sea, puede parecer interés un montón de veces, pero que sea oportuno. No me van a poner la parte de arriba de la política, usted tiene el interés y me lo peguen ahí, por favor, porque me van a salir canas verdes, ¿sí? Bueno.
Profe, ¿va a ser una carilla nada más? Una carilla. Se usa el pelo verde, profe, igual, ¿eh? Sí, puede ser. Mira, acá tengo las plantitas verdes. Mira, Le combinaría bien un violeta con las plantitas Le va a quedar verdes. bien las canas verdes. No tengo muchas canas todavía. Y eso que estoy por llegar a las 5 décadas. Eso habla bien de las alumnas. Bueno. Sí, de la tranquilidad y del futuro jubileo, todo. Bueno, somos 29, no sé si a un estudiante se iba a ir. Bueno, ponemos los presentes, por favor, así queda registrado. Y recuerden algo importante, el régimen académico, el régimen de alumno está vigente, ¿sí? Después vamos a socializar los espacios de entrega de certificados médicos y todo eso, ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer, a la hora de ir justificando todo, atento a esto, ¿sí? De los procesos. Bueno. Bueno, pero yo quería preguntarle. Sí, Micaela. Porque esta clase estuvo muy buena, muy enriquecedora. Quería saber cuándo le iba a poder subir a YouTube, así la podíamos ver de vuelta. La vas a ver de vuelta, te vas a aburrir. No, profe, está buenísima la clase. No, hay cosas bueno, que no alcancé a notar. Sí, tengo que subir las entrevistas y ahora esta clase, sí. Bueno. Antes del parcial. Sí. Bueno, ahí lo voy a anotar en grande acá y lo voy a pegar en el vidrio. Por favor. Pero no sé si hoy porque yo ya no sumo ni resto. Mañana, profe. Te digo que yo empecé, un docente empezó la clase a las 10 de la mañana y está terminando a las 10 de la noche. 12 Bien, mucho, horas de trabajo. ¿Y si fuera presencial, profe? Van a ser docentes. Mira, 12 horas. Ya, quería. Un amor de modas, dice la canción. Bueno, pero no estoy tan apagado. Si eso no es vocación, no sé, che. No es vocación. Y aparte los capacitación y todo eso, ¿no? Nosotros nos capacitamos, yo tengo como 10 cursos que estoy haciendo postítulos, capacitaciones. El sábado pasado tuve en un postítulo hasta el mediodía, como alumno. Está lindo. Por lindo eso, ser alumno, si no te gusta, no hay forma de estar tanto tiempo. Pero es lindo ser alumno y usar el oficio del alumno siendo alumno, sabiendo cómo piensa el profesor. Mi mamá siempre decía que no importa la edad que uno tenga, cuando es alumno, siempre se comportan igual. Sí, yo me comporto como alumno, yo apago la cámara. Pero profe, corre con ventaja el profe. Le digo, profe, uy, disculpe, se me apagó la cámara. No. Bueno, y todo, bueno, tratemos de estar mejor, ¿no? Esa es la idea, pero aprendiendo. Bueno, nos vemos, estudiantes, que descansen. Que ande bien, profe. Buenas noches, profe. Descansen. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos mañana, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao. Nos vemos, profe, que ande bien. Chao, cuídese.